Buenas noches a todos, aquí yo de nuevo. Una entrada que debí de haber hecho hace ya bastante tiempo y que me parece que es extremadamente importante debido a que toca una cuestión que me parece que muchos, por no decir todos, han asumido casi con unanimidad y que honestamente está equivocada. Principalmente por la excesiva popularidad que tiene la doctrina mitológica marxista. Y sí, no digo mitológica en un sentido alegórico. El marxismo es una mitología y una cosmogonía incluso que ya va siendo hora de que se empiece a tomar como tal, porque muchos supuestamente la critican y la denostan y la refutan y no obstante se la pasan hablando dentro del marco teórico marxista. Hace ya un tiempo hice un directo de casi 4 horas aproximadamente hablando sobre cómo desde los nominalistas que desafiaron la idea de Dios para imponer una, digamos, relativización de esto, para imponer el gnosticismo a través de las interpretaciones hechas por el Isagoge de Porfirio que bebe de Plotino, se creó una, digamos, un intento de desacreditar a Dios a través de hipostasiar al hombre y cada vez cosas relativas al hombre y después ya directamente a algo que de alguna manera viene del hombre y que al mismo tiempo no tiene absolutamente nada que ver con el hombre. En este caso, la idea de lo social o la sociedad que suele manejarse en estos tiempos, que se toma como el final de la ciencia y el final del conocimiento, cuando realmente no es más que un error categorial que se fundamenta en una paradoja que no tiene ningún sentido, a menos que se acepte acríticamente todos los delirios que desde la Ilustración y el Renacimiento se han venido gestando. Mucha gente toma erróneamente la idea de que Kant es la culminación de la Ilustración. Yo también pensaba así, eso no es verdad. Quien termina la Ilustración es Marx y la termina haciendo la postmodernidad. Y en esto, ¿qué es lo que estoy intentando decir con ello? Es que el marxismo tiene que empezar a tratarse justo como lo que es, una cosmogonía que intentó dar una explicación de todo el origen del universo, que fracasó miserablemente al intentarlo, y que la única razón de existencia actual del marxismo es la de un montón de fanáticos ignorantes que lo único para lo que están pensando es para darle poder a los que supuestamente intentan defenestrar, algo que siempre sucedió cada vez que todo régimen marxista intentó imponerse. Pero, independientemente de esto, me parece que el punto fundamental que hay que hablar aquí es sobre cómo se maneja la interpretación económica que tiene el marxismo, fundamentándose en las ideas de estructura o superestructura, mismas que no existen. Constantemente se escucha desde la dialéctica, y sí, en este caso sí es dialéctica, pero está infundida con mucha retórica, la idea de que el sistema económico de alguna manera condiciona por completo la forma de vida de las personas y que es gracias al sistema económico que cosas como el rampante narcisismo, como diría Lipovetsky, la atomización de los valores y los enlaces humanos, como diría Bauman, la falsificación generalizada de la vida, como diría Debord. Bueno, creo que ahí podemos seguir y seguir y seguir. Se la atribuyen y se le achacan todo al capitalismo y al sistema económico. El problema es que la interpretación que estas personas dan del sistema económico la dan según entendiendo el sistema económico como una superestructura de condicionamiento conductual, es decir, una, digamos, generalizada, pues para decirlo en sus propios términos, estructura a la cual se meten absolutamente toda la vida de las personas y la condiciona y la moldea por completo sin que pueda uno escaparse de ello de ninguna manera, excepto de alguna manera ellos, porque de alguna manera como son capaces de verla y las demás personas no, eso ya les otorga inmunidad a ella, algo que de hecho también critiqué mucho en un ensayo cuyo nombre no recuerdo, y es que el darte cuenta de algo no te inmuniza en absoluto contra eso.
Y menos aún tomando en cuenta que si se supone que son los que dirigen el mundo, según la dialéctica de estas personas, los que implantan dicho sistema económico, evidentemente lo iban a implantar de tal forma que el darse cuenta de él es parte fundamental de la estructuración de dicho sistema, para que cuando alguien se dé cuenta de él, forme parte de él y no puede escapar de ninguna forma. Por lo cual el darse cuenta de algo no es inmunidad, no otorga inmunidad contra ese algo. Digo, ¿cuántos psicólogos deprimidos no hay? Eso tan fácil como ello. Entonces, esta idea de economía como superestructura es un error categorial por completo, que no toma en cuenta que la economía, ni todos estos sistemas, ni lo social, ni la sociedad, nunca obtienen la independencia categorial que supuestamente tienen, ya que se fundamentan en el mero hecho de que, como es una conglomeración grande de instituciones o organizaciones o empresas, etcétera, etcétera, de alguna manera se abre una suerte de nivel superior de la naturaleza que separa el sistema conductual general y crea el sistema societal general, como existe por ejemplo la distinción entre el sistema físico general y el sistema químico general, o este último y el sistema biológico general. Pues bueno, esa supuesta independencia la cual asumen estas personas, mas nunca demuestran, no existe, porque todas las operaciones relativas a lo que estas personas designan dentro de lo social o la sociedad realmente no existen en un vacío metafísico en el cual de alguna manera se pueda abstraer el hombre y se le pueda separar de dicho sistema, para de esa manera estudiar el sistema como si de alguna forma cuando se crease el hombre no influyese en el propio sistema. Si todas las operaciones relativas a la economía, por ejemplo, que implican al hombre, el hombre dejase de hacerlas, la economía se detendría por completo. Y entonces, ¿dónde supuestamente está la separación sistémica o la disrupción ontológica del sistema cual supuestamente existe con independencia de los hombres? Si este sistema, cuando los hombres dejan de operar, se termina colapsando por completo. Si la política no la hacen los hombres, pues el sistema político se viene abajo por completo. Y según estas personas que ven a estas cuestiones, la economía, la política, lo social y la sociedad, como una especie de superorganismo que emerge, esa palabrita que básicamente significa magia, porque si algo emerge de otra cosa, tiene que tener dentro de su materia, con respecto a la unidad, a la identidad relativa a la unidad de su materia, se consagra en su forma, una propiedad que permita esa emergencia. Y lo único que hacen es observar una cosa, observar otra cosa y asumir que de esta cosa emerge esto, pero nunca demostrar cómo esto tiene en la potencia esa emergencia. Es por eso que ese término es magia, básicamente, porque de que surja esto de esto nunca se demuestra cómo se hace. ¿Y qué termina pasando? La mente emerge del cerebro. ¿Y dónde está en el cerebro? La capacidad, según en la potencia dentro de la forma y de la materia, que pueda producir eso. Es que es un proceso. Es que eso es no decir nada. Eso es como es ceremonial de la arqueología. Entonces, de la misma manera en la cual el término emergencia se usa como si fuera puta magia, esta gente, derivado de toda la cosmogonía que tienen, asumen que hay estructuras ontológicas que necesitan al hombre, pero que al mismo tiempo no lo necesitan y pueden funcionar con independencia del hombre. En el caso del marxismo, la historia, que esta historia entendida como teleología estructural realital, es decir, la historia existe y condiciona todas las cosas de los hombres, porque para Marx la historia es el núcleo fundamental de organización de todas las cosas.
La economía se organiza a través de la historia. La historia obtiene su organización a través de lo social y a su vez lo social es el que alimenta a la historia, pero la historia es esta tricotomía, es la parte más fundamental. A través de la historia, que es básicamente una lucha, una parafernalia mal disimulada del bien y el mal, se crea esta idea de que están los malvaditos capitalistas y los buenos pobrecitos proletarios, y que una vez que los malvados capitalistas se adueñaron a través de la dinámica de la historia, de las cosas que le pertenecían a los proletarios, váyase usted a saber por qué. Porque cuando se originó el planeta, ese no le pertenecía a nadie. El planeta no le pertenece a nadie. El agua no le pertenece a nadie. El agua, cuando no estaba ninguna forma de organización política, económica, ni nada de eso, no es como si esto le pertenece a estos y esto le pertenece a aquellos. A menos que haya un Dios designador que determine desde una cosmogonía metafísica un ordenamiento de pertenencia según una estructuración derivativa de un ordenamiento teológico. No tiene ningún sentido el clamar que antes de que siquiera la noción de propiedad existiese, la gente ya estaba como etiquetada a merecer algo o a ser dueña de un algo. No tiene ningún sentido. Pero para los marxistas, de hecho, así funciona, porque la diosa historia así lo dice. Para el marxista la historia es el Dios, Dios entendido como organizador generatriz de toda la realidad. Si es que se puede hablar de una realidad a través del marxismo, porque para el marxista solo existe la realidad social, y el problema es que si reducimos la realidad a lo social, entonces la realidad es un capricho arbitrario según cómo se ordene lo social a través de la política o la economía. Eso es lo que es la realidad, básicamente. Y no hay nada fuera de eso. Así pues, el hombre es lo que nos da la gana según lo social, que va ordenado a través del orden histórico. Entonces, a través de esta dinámica de la historia se crea, según los marxistas, el capitalismo, que para el marxista el capitalismo ha existido desde siempre. Desde que el comunismo primitivo dejó de existir, existió el capitalismo. Entonces, este ordenamiento económico deriva principalmente de esta dinámica de la historia, entendida como teleología, ahí introduciendo la idea de progreso del liberalismo y también toda la dinámica de hipostatación de estructuras, ya sea del hombre o localizadas en el hombre o derivativas del hombre, como es el caso final en la Ilustración, que ya no se hipostatiza al hombre a su razón, como lo hizo Descartes y los racionalistas del Renacimiento, sino que ahora se hipostatizaba un algo relativo al hombre, porque la mente para Kant no está en el hombre, sino que de alguna manera está en una suerte de espacio metafísico en el cual de alguna manera se engancha o se ancla o emana hacia el hombre. Entonces, a partir del tomar esta forma discursiva, Marx entonces termina creando, se entiende el cómo se puede crear un sistema tan delirante como este. Porque a menos que se entienda cómo se fue desarrollando el pensamiento, uno va a llegar a la conclusión de que esto no tiene sentido. Pero una vez que entiende uno cómo empezó a pasarse a querer hipostatizar cualquier cosa para oponerse a la idea de Dios, del Dios cristiano, evidentemente empieza a adquirir sentido, pero no deja de ser un absurdo completo. Pero bueno, se deja la hipostatización de un algo relativo al hombre para hipostatizar un supuesto derivativo
del hombre que al mismo tiempo no deriva del hombre, porque si deriva del hombre eso quiere decir que depende del hombre, y en cambio lo que proponen los marxistas es que estas estructuras son parte natural, son parte fundamental de la naturaleza, que depredan al hombre, que están antes al hombre y que condicionan por completo la existencia del hombre. De ahí pues que la idea de economía que se tenga como una suerte de fuerza invasora absoluta que condiciona toda la realidad de los hombres a través del condicionamiento de lo social, entonces adquiere un sentido mucho mayor. ¿Y cuál es el problema con esto? Que la economía no funciona de esa forma, y eso es un error que yo también solía pensar. Por ejemplo, cuando los marxistas te dicen que se mercantiliza absolutamente todo, ¿en base a qué se está haciendo esta mercantilización y esta utilitarización? No en base a la economía, sino en base al sistema ético que está operando en el sistema económico. Es decir, unos hombres que tienen un sistema ético están movilizando el sistema económico, que son operaciones relacionadas a la economía, dentro de corporaciones, dentro de instituciones, dentro de empresas, dentro de como se le quiera llamar, que empiezan a movilizar y permiten la existencia y el mantenimiento de dicho sistema. Entonces, viéndolo desde esta forma, no sería la economía como sistema, como estructura, sino los hombres operando dentro de ese sistema los que estarían mercantilizando absolutamente todo. ¿Y cuál es este sistema y por qué se hace? El sistema del liberalismo económico, que suele confundirse esto con capitalismo, y ahora voy a ir a versar un poco sobre eso, porque liberalismo económico y capitalismo no son la misma cosa. El capitalismo es, digamos, una suerte de doctrina de operaciones del sistema económico, mientras que el liberalismo económico es una ideología filosófica que postula cómo debería de funcionar las doctrinas generales de operaciones de la economía. Entonces, a partir de tomar de hecho en cuenta al hombre, es decir, partir desde abajo hacia arriba, y no desde la asunción de un delirio de acá arriba que va hacia abajo, entonces empieza a adquirir mucho más sentido que, de hecho, no es tanto la economía la que está atomizando o la que está mercantilizando todo, sino son las ideologías que están inscritas dentro del sistema económico. Y podrás decir, bueno, ¿y qué más da si está resultando en lo mismo? Pues no da más, no es que más da, es de hecho bastante importante, porque se entiende la realidad en un punto radical, en el sentido de raíz, mente fundamental. Y es decir, diablos, ¿por qué me está costando tanto respirar? ¿Por qué? Porque uno asume que uno obedece a una teología y el otro obedece a un análisis más consecuente de lo que de hecho está pasando ahí. Y cuando se analiza desde la teología, la única forma de resolverlo es mediante una forma única, la cual no puede discutirse. Y en el caso del marxismo ni siquiera puede interpretarse. ¿Cuántos marxistas no hay ahí diciéndose unos a otros que no son verdaderos marxistas porque cada uno piensa que su marxismo es el verdadero marxismo? Tienen a Santiago Armesilla, marxista, que está beligerando contra Roberto Vaquero, que también es marxista, y al mismo tiempo estoy seguro que un marxista ortodoxo como Johann Sheika, si supiera de la existencia de estos dos, también beligeraría contra ellos, porque, por ejemplo, para Santiago Armesilla la idea de imperio es central para la fundamentación de su marxismo, mientras que Sheika, al ser ortodoxo,
considera la idea de imperio justamente como algo nocivo. Y al mismo tiempo, el propio bueno, si estuviera vivo, beligeraría también contra todos, porque primero consideraría que Hermesilla está tergiversando su sistema, y al supuestamente haber superado el marxismo que profesa gente como Sheikha o gente como Vaquero, también se empezarían a pelear unos con otros. Entonces, el problema con la teología de autores es que permite solo una solución y no puede interpretarse. Los dogmas teológicos al menos permiten cierta interpretación. Dentro de cierto punto, si no se crean herejías como el protestantismo. En cambio, los dogmas de esta clase de gente, que yo llamé dogmas profundos, pero igual habría que buscarles otro nombre, no permiten ni interpretación ni cuestionamiento. Así es como es y así es como tiene que ser. La religión no es tan, digamos, fundamentalista como se suele pensar. Y qué irónico que justamente personas que consideran que el universo es una suerte de estructura inamovible y unitaria, sean los que estén acusando de fundamentalistas a otros en sus reduccionismos autorales, como pueden ser los geneticistas o justamente filosofistas de esta categoría. Entonces, ya que hay una dicotomía fundamental en el entendimiento de la naturaleza, a pesar de que pueda decirse de que el resultado es casi similar, el punto con el entendimiento de esta manera es que así puede de hecho hacerse algo. ¿Por qué? Porque si se entiende la naturaleza de esa forma estructural, la solución es lo que diga el diácono, es decir, el autor, el representante de Dios, como podría ser Marx en este caso, porque en el marxismo Marx no es Dios, Marx es diácono. Marx sería el papa del marxismo, porque el Dios del marxismo es la historia. Entonces, ¿cuál es el punto con todo esto? Que no es la economía, sino que al haber hombres operando dentro de un determinado sistema, estos naturalmente que tienen un sistema de moral. Pero cuando los hombres se juntan en grandes cantidades, se crea un sistema ético, que no es lo mismo, sino que el sistema ético, o la ética en general, versa sobre regulaciones y paramétricos para dirigir la conducta a una escala de grupo, es decir, una delimitación impuesta dentro de un determinado grupo en el cual se admiten una determinada serie de normas que dirigen a ese grupo, como por ejemplo un equipo de fútbol, una secta religiosa, no sé, los antropomorfistas, por ejemplo, también tienen un sistema de ética que delimita las conductas admisibles dentro de dicho grupo, las cuales si no se acatan, uno no va a entrar en ese grupo o va a ser expulsado o va a encontrar mucha dificultad para integrarse a él. Y en el caso, por ejemplo, de éticas como la medicina o la abogacía, la ética es bastante más rigurosa, debido a que en el caso de la abogacía está la libertad de la persona en juego, y en el caso de la medicina está la vida de la persona en juego. Así que hay una serie de sistemas éticos que regulan determinados trabajos, determinados oficios o determinados grupos, y eso es lo que sería la ética, en contraposición con la moral. La moral es personal, la ética es institucional, es figuracional, es grupal, es básicamente una delimitación de una determinada serie de un algo que se va a hacer. Así que como hay unos hombres operando dentro de un determinado sistema, se genera una ética que alimenta a dicho sistema, la cual se defiende desde determinadas instituciones. Bien mentaba Skinner, por ejemplo, que las instituciones fungían como una suerte de
emisor, por decirle de alguna forma, no sabría yo cómo decirle, como una especie de emisor ideológico. ¿En qué sentido esto? En que las instituciones, al estar alimentadas por gente, digamos que tenían una ideología o un sistema de pensamiento el cual permitía que esas instituciones se mantuviesen y existiesen y se propagasen. Pero al mismo tiempo, al ser estas instituciones producto de la conducta de los organismos, cuando uno estaba inscrito en esas instituciones o para inscribirse en ellas tenía que compartir justamente la ideología inscrita en dicha institución. Por lo cual se podría sacar el corolario de esto: dime de qué institución eres, te voy a decir de qué clase de persona eres. Por ejemplo, una persona que comulgue mucho con antropomorfistas, naturalmente, que va a ser un libertino, un corrupto, y también un relativista moral. Es extrema, y aquella gente que sea antropomorfista pero que no comulgue con ellos, bueno, tenemos ahí la rareza esa de los furros cristianos que bueno, ok, continuemos con lo que estábamos diciendo. Entonces, estas personas que comulgan dentro de una determinada institución o un sistema, le dotan ese sistema de una determinada serie de carga ideológico-conductual que de hecho permite entender qué clase de gente está ahí y al mismo tiempo qué clase de ideas están operando dentro de dicho sistema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Lo que sucede es que al el sistema económico estar alimentado por una determinada ética, de aquí se deriva el que se esté, digamos, atomizando a la sociedad. Porque lo que está atomizando a la sociedad no es la economía, sino es la ética que está alimentando esa economía. Y más que ser los propios economistas los que estén fomentando dicha atomización, son los filósofos que idearon dichos sistemas éticos, en este caso el liberalismo económico, los que están fomentando dicha atomización. El kit causal del liberalismo es la eliminación de la usura que castigaba el cristianismo en los periodos de la escolástica, para que así los economistas, los empresarios pudiesen abusar de ella, razón por la cual empezó a haber riquezas cada vez más obscenas y vomitivas, porque al ya no haber una limitación derivada del clero por la usura, entonces estas personas empezaron a aprovecharse por completo de tanto como se pueda, y el propio liberalismo promueve, promulga hasta vanagloria el egoísmo en absolutamente todas las directrices en las cuales este puede manifestarse. Aparte, al poner a la libertad personal como el núcleo ontológico, aparte de la eliminación de la usura, de su ideología, derivado de la promoción de esta idea de que de alguna forma uno es generatriz de uno mismo, lo cual, bueno, es antitético, porque antes de pensar yo ya tengo una forma, porque para que yo pueda pensar yo tengo que tener una forma que me permita pensar. El pensamiento del hombre deriva de su constitución, y antes de estar constituido, y antes de poder pensar, yo necesito tener una constitución. En este caso, toda la morfología organísmica. No yo con mi propio pensamiento me hago, como si de alguna manera mi pensamiento o mis capacidades de pensamiento existiesen antes que yo. Vaya pues, ahí está el Descartes de Kant. El pienso, luego existo, que básicamente es: primero está mi pensamiento en mi substancia mental, en la res cogitans, y después está la res extensa, que sería la substancia material. Entonces, a través del entendimiento de todas estas dinámicas, se puede derivar que
no son la malvada economía la causa de todos los males, sino son los pensadores que alimentan a la economía los que están malversando por completo toda la conducta de los organismos. No porque el liberalismo económico, y aquí hay una pequeña pausa. Nunca he visto a un liberalista económico que defienda otra cosa que no sea, un liberalista filosófico que defienda otra cosa que no sea el liberalismo económico. Es por eso que separarlos casi no tiene sentido. El liberalismo económico se traga por completo al liberalismo filosófico. Por lo cual hablar de un liberalista filosófico que defienda, no lo sé, un modelo socialista, que es imposible, porque el socialismo no considera que exista la libertad, sino que subsume todo a lo social también. Es por eso que hacer la dicotomía es casi innecesario. No he visto a un solo liberalista filosófico defender otra cosa que no sea el liberalismo económico. Entonces, a través de la implantación de estas filosofías dentro de dicho sistema, es desde donde la economía obtiene su funcionamiento. Y analizando un poco cómo funciona la economía, uno podrá darse cuenta que la idea de que la economía atomiza no tiene sentido, porque la economía no le vende a gente, la economía le vende a grupos. Es ridículo pensar que la economía le puede vender a gente porque no te conocen. La economía o los eslóganes o el marketing o las estrategias publicitarias que las empresas usan para vender se valen de declaraciones Barnum y al mismo tiempo inscritas en un determinado grupo. Véanse los comerciales de Nike, por ejemplo. Siempre apuntan, a pesar de que sí te sacan esa parafernalia de que está dirigido hacia ti, como también lo dicen los chamanes, por ejemplo, o los videntes o los tarotistas. Fíjense la clase de gente que aparece en esos comerciales. Es un target específico siempre. Es decir, gente clase media alta, suelen ser jóvenes y siempre formando parte de ese como régimen de pensamiento izquierdista, liberalista en el sentido libertinoso habría que decirle también, y de vida de adscritos a la factory living estadounidense que tanto les encanta vanagloriar. No se está vendiendo a una persona, está vendiéndole a un grupo, está intentando captar la atención de un cierto grupo que se ve reflejado dentro del comercial. Y aquí sí podemos tomarlo del fetichismo de la mercancía que decía Marx, para así atraer a ese grupo en específico y que compre, no para atomizar a gente, porque las personas ya están atomizadas desde antes de que se les empiece a vender, debido a que la difusión que se hace del liberalismo económico o liberalismo filosófico, que asume que uno mismo es la generatriz de sí a través del uso de su razón, que deriva en la libertad, eso excava por completo a la economía y está inscrito en prácticamente los fundamentos de la moral occidental. No por nada todos vapulean por completo al conductismo, porque fue una beligerancia, algo que idiotas como Pinker en su nimio pensamiento no son capaces de darse cuenta. El conductismo beligera contra la libertad que tanto defienden los occidentales al haber hipostatizado a la Ilustración, y por eso es hasta humillado en todas partes. Creo que fue Mario Bunge el que dijo esto, que el vapulear al conductismo se convirtió en el deporte de la esfera intelectual académica. Y esto derivado a que como el conductismo demuestra, no se asume,
no promueve, no supone, sino demuestra que la libertad que tanto defiende esta gente no tiene sentido y necesita de una sustancia metafísica que ni siquiera saben decir qué es, que es la mente. Hasta el momento no he visto una sola definición de qué es eso. La gente, como bien dijo Watson en su libro Conductismo, un enfoque metodológico, le sigue y sigue y sigue atribuyendo cada vez más cosas a la mente y nunca dice qué es. Pero naturalmente que siempre encuentra eso con lo que la determina. Qué curioso. Entonces, a través de toda esta dinámica que escapa al sistema económico, porque para que haya gente que participe en el sistema económico, tiene que haber gente que de hecho sepa operar en el sistema económico, porque ser parte del sistema económico no es tomar 10 pesos y tirarlos al Oxxo para comprarte unos cacahuates, sino que, por ejemplo, el marketing, las relaciones públicas, la propaganda, la formación de empresas, las operaciones de una empresa, la dirección de departamentos, la jerarquización de la construcción de empresas. Vaya pues, para meterte de hecho en los aspectos operativos del sistema económico, uno necesita tener una educación. Así que, como para obtener esa educación se tiene que pasar primordialmente por la universidad, es de ahí, de esa universidad, donde se enseñan a esos autores, desde donde viene la atomización de las personas, no desde la economía. Y ni siquiera, como dicen los marxistas, sería el capitalismo, porque la definición que dan de capitalismo es una vil ideología del sistema de explotación del trabajador. Eso ya parte de una prenoción. El capitalismo, definiéndolo de una forma no tan ideológica, sería un sistema económico en el cual la gente intercambia bienes y servicios. Y hay algo curioso con esta definición, y es que capitalismo y liberalismo económico no son la misma cosa. Bien podría haber una especie de capitalismo bajo otro régimen ético que no sea el liberalismo económico y pudiese funcionar. Incluso me parece que, viéndolo de esa manera, si se toma, digamos, ese molde que es el capitalismo y se le mete a un sistema ético como el de la escuela de Salamanca, por ejemplo, bien podría tenerse el capitalismo y un sistema ético sin necesidad de hipostatizar a la libertad y de pregonar todas esas estulticias ideológicas que se promueven a través del liberalismo económico. Y de esa manera llevar una ética a la economía y no una simulación de ética, porque la ética del liberalismo económico no existe prácticamente, porque todo se reduce a la libertad. Y si todo se reduce a la libertad, no tienes ética. ¿Por qué? Porque si la ética se encarga de la regulación de las operaciones de una determinada, un determinado grupo o sistema, ¿cómo puedes tener eso y al mismo tiempo tener la libertad? Si el mero hecho de que haya una ética impediría la libertad, ¿qué pasa ahí? No hay una ética realmente, razón por la cual se hacen tantas abominaciones en el sistema económico liberalista. Digo, prácticamente no hay empresa grande que no tenga mano de obra esclava. Y eso no es algo que mucha gente sepa. Entonces, habiendo dicho toda esta plétora de cosas, no tiene sentido lo que dicen esos parásitos marxistas. La economía no funciona de esa manera. La economía no atomiza gente
Quienes atomizan a las personas son los filósofos, son los intelectuales y la gente que va y les enseña a las personas, a los economistas, cómo hacer su disciplina en las universidades. Es decir, más que achacárselo a las universidades, incluso son los filósofos directamente. Pero no los filósofos en general, sino los filósofos justamente adscritos a esa ideología que pregona que la libertad es lo más alto a lo que puede aspirar a la gente, y después se preguntan por qué sus existencias son miserables y se sienten tan vacías, pues porque realmente o la libertad es imposible o uno siempre está siendo libre, por lo cual uno no obtiene ninguna clase de beneficio, ganancia, validación, nada de esa clase de forma de pensar. Así que, no, ya es hora de empezar a desterrar todas esas ideologías, esas mitologías. Si vamos a versar en teología, que sea una que no sea de autores, que no sea de Freud, que no sea de Marx, de Smith, porque al menos esa sí está bien estructurada y asume que su organización no deriva de un autor, sino de un dios. En cambio, estas teologías de autores evidentemente rechazan que Dios exista, pero se consideran ellos mismos Dios, y al mismo tiempo, como es el caso de marxismo, hay una especie de deidad superior regidora de todas las cosas, que es la que se encarga de regular y controlar todo. Por lo cual, no, superestructura y estructura y nada de eso, niños. Nos estamos viendo y dejen de pensar de esa forma.